¿Qué secretos ocultos revelan las pirámides de Egipto? Las civilizaciones del antiguo Egipto siguen siendo unos misterios miles de años después. La desaparición de Nefertiti o la muerte de Tutankamón son solo algunos de los enigmas más conocidos de esta civilización que hoy en día siguen sin una clara resolución. Pero si hay algo que lleva años generando grandes quebraderos de cabeza a arqueólogos y egiptólogos, son las famosas pirámides de Egipto. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué secretos se esconden? Hoy en Primera Línea hablamos de uno de los enigmas que miles de años después siguen envolviendo estos tesoros ocultos. Pese a que sigue habiendo muchos misterios sin resolver, nadie duda en este tema, y es en la precisión matemática con las que fueron construidas las pirámides, ángulos, exactitud de distancias, superficies y planos nivelados. Demuestran que los egipcios tenían un gran control sobre los números y operaciones matemáticas. Tampoco hay consenso al 100% sobre la función que tuvieron realmente las pirámides o cuál fue el motivo que impulsó a los egipcios a construirla. Ese es el tema de hoy en Primera Línea y voy a saludar al equipo de trabajo que está en diferentes lugares del mundo. Inicialmente nos vamos a Colombia. Edison Montoya, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Qué rico volvernos a encontrar nuevamente en estos espacios que nos traen tanto conocimiento y debate para poder analizar un poco más el contexto y la realidad en la cual vivimos. Hoy llegamos a un tema espectacular, como muy bien lo anunciaba David, y queremos conocer un poco qué es el misterio que guardan las pirámides, y nos vamos a centrar un poco en la pirámide de Keops con la intención de tratar de dilucidar un poco sus misterios. Su fecha exacta de construcción aún no se conoce, y es el monumento en pie más antiguo de la historia humana. ¿Cómo fue construida en una época donde matemáticamente aún el hombre no tenía esas condiciones de directrices para formar grandes construcciones? ¿De qué manera se formaron si las herramientas de la época eran prácticamente de agricultores? ¿Y cómo poder establecer una relación, una simetría exacta dentro de paralelos simétricos en el espacio, tomando coordenadas a través de diferentes estrellas para poder generar un paralelo en la construcción de esas pirámides? Cómo el modelo matemático y el peso de la Tierra es lo que permite que aún no puedan destruirse después de más de 4.500 años de construida. Todos esos son los misterios que queremos hoy dilucidar, y para eso agradecemos a esta audiencia y este gran espacio de la mesa de trabajo para un tema más interesante como todos los que traemos cada martes a nuestra querida audiencia. Así es, Edison, nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Chile. Hola, Dawis, un saludo cordial para ti, para nuestra mesa de trabajo y para la audiencia de KM 440. Pocos monumentos han despertado tanta admiración a lo largo de la historia como las pirámides de Egipto. Desde hace 4.500 años, las pirámides han sido un mudo testigo de la historia de toda la humanidad. Sin duda, las más conocidas son las pirámides de Gizeh, en las afueras de lo que hoy es el Cairo. Esta triada de pirámides son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos y en cierto modo lo consiguieron. Gracias, Sandra. Aquí en el Reino Unido nos acompaña Ulises Maldonado, historiador y periodista. Ulises, muy buenas noches aquí en Londres. Buenas noches para todos nuestros seguidores aquí en Londres, buenas tardes en América Latina, igualmente para nuestros seguidores en Fiesta FM en Southampton, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Keops. ¿Acaso una simple sepultura de un faraón que estaba de pronto imbuido de grandeza? ¿O también se debe ver como una obra hermética de astrónomos y de matemáticos con altos conocimientos de la cultura egipcia? Esa es la pregunta que tratamos o intentamos resolver. La gran pirámide de Keops, que todavía encierra muchos misterios y que aún genera muchas dudas para arqueólogos, egiptólogos y curiosos historiadores que aún no logran descifrar muchos de esos misterios. Así es, Ulises, son las 8 de la noche, 6 minutos aquí en el Reino Unido. Empezamos directamente con el tema y creo que la primera pregunta que quisiera hacer a Edison Montoya es
si tenemos una idea concreta de cuál fue el motivo que impulsó a los egipcios a construir las pirámides. Dawis, y a toda nuestra querida audiencia, este es un tema donde debemos generar una apertura a nuestra mente, a nuestro condicionamiento y al lenguaje conceptual con el cual hemos visto quizás la realidad. Un punto bien hermoso y favorable que tenemos nosotros en este momento como sociedad es el buen uso de la tecnología. Muchas ciencias, como la medicina, muchas ciencias como la física, la astronomía y en especial la antropología son ciencias en desuso si comparamos la tecnología con la que hoy podemos cambiar el marco en que se veía todo. Y tecnológicamente hemos podido demostrar que quizás las pirámides hayan sido, Dawis, utilizadas como tumba de faraones. No obstante, la tecnología no ha podido demostrar que en la época donde se empezaron a construir como tumbas, las pirámides quizás ya hayan sido construidas. Y bajo esa tecnología, entonces la antropología empieza a desconstruir una cantidad de hipótesis porque se vino a establecer que las pirámides podían tener 4.500, 7.000 años de construidas. Pero existen ciertos pictogramas que han podido establecer que el faraón Keops, por ejemplo, cuando decidió enterrar allí o generar que sean estos puntos donde después de muerto iba a ir al otro mundo, hay pictogramas que señalan que él decidió hacerlo al lado de la Gran Pirámide. O sea que la Gran Pirámide, que es Keops, ya había sido construida. Exactamente, Dawis, puedo decirte y responderte la pregunta que bajo el ojo óptico de la antropología moderna hemos dilucidado que sean tumbas para las grandes familias de los faraones, que eran considerados con el derecho divino. También con altos funcionarios que estaban a su alrededor podían generar allí sus tumbas. Pero si vemos la tecnología de ahora, como nos está dilucidando la gran realidad de esas construcciones de las pirámides y que quizás no hayan sido fabricadas o construidas como parece en la antropología, no sabemos aún el uso, Dawis, porque astronómicamente han sido construidas bajo vertientes matemáticas que aún la humanidad está conociendo. Por lo tanto, el uso pueden ser dos. Antropológicamente, la utilización de tumbas para faraones, pero si nos fijamos en las nuevas teorías posmodernas de la tecnología, eran construcciones donde podían alinearse astronómicamente con la posición que ocupaba la Tierra en el universo. Ulises, históricamente, ¿cómo se construyeron y cómo han ido evolucionando estas pirámides? Bueno, un referente de la historia es el historiador, perdón la redundancia, Heródoto, el griego. Sí. Es uno de los que viaja a Egipto en busca de una mayor fuente de información y lo hizo en el año 440 a.C. porque según los rumores le informaron que se suponía que el lado norte de la pirámide de Keops contenía una puerta secreta y en su interior una cámara subterránea. Y un visitante posterior, el geógrafo romano Estrabón, también recorrió el Nilo en el año 24 antes de Cristo y manifestaba en sus escritos que la entrada daba a un angosto pasaje que llevaba a un foso húmedo y plagado de gusanos, según sus escrituras, y aparentemente la puerta fue encontrada, el foso inspeccionado en época del Imperio Romano, porque luego se observó que las paredes tenían marcas de antorchas. La ubicación de esta puerta secreta, según los escritos de estos historiadores y curiosos del Imperio griego y romano, pues simplemente se perdieron. La mayoría de la gente cree simplemente que las pirámides egipcias son estructuras grandes, impresionantes, construidas y, como lo manifestaba Edinson, más bien como tumbas para los emperadores egipcios y luego para las grandes o los escribas o las autoridades egipcias, porque recordemos que la sociedad estaba establecida en tres clases: el emperador, los escribas, los, entre comillas, intelectuales, la clase que tenía, entre comillas, riqueza, y el pueblo en general, el campesino y el pueblo en general, eran las tres clases, pero solamente podían acceder a este privilegio los emperadores y algunos miembros de la segunda clase social. Ese es el elemento que se da. Y la construcción como tal, pues hay muchas teorías y mucha especulación sobre el particular de quiénes y por qué, según algunos, se construyeron estas pirámides. La mayoría, pues, no coincide que el volumen de la pirámide como tal, construida en piedras gigantes bastante pesadas, fuesen hechas por
gente común y corriente. Tuvo que haber alguna fuerza superior o mucha obra de mano. Algunos especulan y dicen que los campesinos en época de inundaciones, porque recordemos que las pirámides están muy cerca del río Nilo y con las crecidas del río, pues los campesinos quedaban prácticamente varios meses sin trabajo y por ello se les ubicaba en este nuevo trabajo que era transportar piedras para construir las pirámides. Esa entre una de las muchas tesis que se tienen sobre el tema de cómo fueron construidos estos monumentos, este gran monumento, la pirámide de Keops, por parte de los egipcios. Bueno, una situación muy compleja, ¿no? Entender cómo se construyeron, pero hay otro punto importante aquí y es los materiales y los utensilios que se utilizaron, Edison, en la época, que evidentemente si hablamos de 4.000 o 5.000 años atrás, estamos hablando de elementos muy rudimentarios y que es lo que crea pues todas estas historias en torno a cómo realmente se logró la construcción de dichas pirámides. David, es muy interesante porque el debate nos permite tener que tomar necesariamente nuevas ramas y nuevas hipótesis en las cuales empirnarnos frente a una verdad histórica con los egipcios. Dado que en la época que se construyeron, si vemos la narración de Heródoto, podríamos establecer entonces que es alrededor de 4.500 años. A hoy, nosotros utilizamos en esta edad moderna el diamante como el punto más fino para cortar cualquier roca, cualquier construcción de hierro de material. Y ellos tuvieron que haber utilizado una punta de diamante 50 veces más fina que la que nosotros usamos porque ha sido imposible tener una tecnología hoy postmoderna que pueda generar una simetría tan exacta para que rocas del tamaño del peso de 4,9 o hasta 45 toneladas puedan ser cortadas a un estado de perfección tal que el ángulo era el mismo ángulo de 90 o de 45 grados que se requiere de un nivel perfecto. Esa tecnología hace que en esa época, donde eran agricultores, donde se manejaba mucho el comercio y donde era informal, su tecnología se hacía con cobre. No había hierro, no había el acero y no había una tecnología que nos pudiera cortar esas rocas. Por lo tanto, bajo esa vertiente, las pirámides de Egipto empiezan a tomar un volumen considerable de interés si quizás podemos ver que haya sido otra cultura quien las haya creado. El desplazamiento de las rocas, el desplazamiento con que se construyeron, no permiten que 352 losas de este material se hayan transportado todos los días y hayan encajado de una manera perfecta que ni el grosor de un cabello cae por ellas, porque simétricamente la que iban llevando arriba era porque era la medida perfecta para encajar. Entonces imagínate usted armando un rompecabezas y subir una roca de 50 80 toneladas para que no cuadre el peso y vuelva y baje en otra y que mida el menor espesor de un cabello. Por lo tanto ya habían sido medidas antes de haber sido subidas a la pirámide. Y la tecnología hoy no la tenemos. Ese es un punto muy básico para establecer a través de un orden matemático, a través de un principio arquitectónico, a través de el manejo de la química, porque incluso se pudo descubrir que las piedras fueron diseñadas y fueron modificadas en su forma químicamente. Estaríamos estableciendo entonces que hay una cultura que es agricultora, tiene un comercio muy básico, unas matemáticas de primaria, pero no obstante pueden construir con química, con matemática y con arquitectura más elevada que nosotros, una condición de lo que es esa obra. Nos da empinar entonces Dawes y el equipo de trabajo y a toda nuestra audiencia que aquí nos toca empinarnos bajo otras vertientes. Ulises, ¿realmente esta pirámide está acompañada de otras, manteniéndonos siempre en la parte matemática, en las medidas y en el cálculo? Las que llaman pirámides menores o las que están dentro del mismo espacio donde está la gran pirámide de Keops, se cree que estas pirámides menores fueron construidas para, entre comillas, las esposas del mismo Keops y pues obviamente y es otra teoría que se maneja. Y como lo referenciaba Edison, los constructores de la pirámide eran verdaderos maestros y por eso estas pirámides estaban construidas con losas de revestimiento y con un material que ellos emplearon, que son los numulites, que eran pequeños organismos protozoarios y que se emplearon como especie de conchas en forma de monedas que pueden alcanzar los 6 centímetros de diámetro y que
lo manejaban de cierta manera en la construcción como con una técnica que es simple. Se insertaban esas pequeñas cuñas en las vetas calcáreas y unas cuñas de madera se empapaban de agua y cuando la madera se hinchaba por el agua hacía estallar la piedra. Los bloques eran tallados y después llevados supuestamente, según la teoría, en trineos hasta los pies del monumento y los obreros, la cantidad de obreros, disponían de herramientas de cobre y piedra dura para ir puliendo y utilizando grandes cantidades de palancas, de cuerdas de caña trenzada y rampas de piedra para permitir llevar estas piedras hasta la altura deseada, guardando las proporciones matemáticas y geométricas. Y ahí es donde entran los posibles o la posible influencia de la lógica matemática, y la misma existencia de la pirámide confirma el hecho de que los egipcios ya conocían la proporción del número pi, la proporción áurea del número pi y otras constantes que se usaban en geometría y en arquitectura, y que solo los antiguos matemáticos griegos demostraron estas constantes matemáticas, pero 1000 años más tarde. Es decir, los precursores de la matemática estaban ya aplicándola en la construcción de las pirámides de Egipto. Bueno, algunos estudios señalan que los antiguos egipcios aprovecharon el equinoccio de otoño para conseguir que las pirámides de Giza fueran construidas con esa alineación casi perfecta y sus caras mirando a los puntos cardinales. Pero yo me pregunto, Edinson, si hoy en día pusiéramos a un grupo de personas a construir esas pirámides sabiendo lo que sabemos a día de hoy, pero intentando utilizar la tecnología de aquella época, si seríamos capaces de construir una pirámide al menos similar a las que se construyeron en esa época. David, es imposible. Voy a manejarlo con 3 variables. La primera, la construcción de las pirámides se puede mostrar bajo muchas teorías que no se dio de la manera como creemos bajo la antropología que se pudo haber creado. Tendrían que haber subido todos los días 352 rocas en el horario diurno. Póngale de 6, 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, subir 352 rocas, eso es una roca cada cuántos minutos. Es imposible, tuvo que haber maquinaria entonces para ello. Esa es una primera razón para decir que en el tiempo y la velocidad es imposible en el día de hoy hacerlo en la máquina, en la manera en que nosotros pensamos que se hizo. La segunda manera para establecer que es imposible es que ahora, apenas después de nuestro grandioso Arquímedes, después de nuestro querido griego el arché, el principio de todas las cosas, se ha podido establecer en sus matemáticas que fueron ocultas por el Vaticano y guardadas en sus pinturas, que el metro no es la medida universal de 100 centímetros. El metro realmente tiene una medida astronómica de 1.4 centímetros con 7 milésimas, lo que implica que las medidas de las pirámides están basadas en ese metro universal de 100 centímetros con 4 centímetros adicionales. Y es imposible porque nosotros no tenemos la medida sino solo ahora con los GPS para poder viajar al espacio, porque nos faltan los 4 centímetros. Es imposible hacerlas ahora porque la matemática nuestra no cuadra con ello. Y como muy bien lo decía Ulises, los arquitectos que vivían en un contexto para sembrar y para la pesca y para la ganadería, tenían una matemática que se adelantó 3000 años a la nuestra, al utilizar el número pi con 6 decimales. Nosotros venimos a conocer el número pi con 3 decimales y posteriormente utilizaron las teorías de Pitágoras y la utilizaron 2000 años antes de que Pitágoras gestionara su famoso teorema de Pitágoras. En esas condiciones lo que trato de establecer es que hay una estructura matemática diferencial y correspondiente a cómo nosotros medimos las cosas. Es imposible también en esta última variable porque aún, a pesar de que es la construcción más antigua en pie que hay sobre la Tierra, no sabemos de qué manera pudo haber sido trasladado las rocas. Hay muchas teorías, vamos a anunciarlas ahora en el programa, pero no se ha podido. Por lo tanto, si no hay grúas, si no hay una tecnología, sería imposible a hoy hacerla, porque ni siquiera la matemática que tenemos ha venido utilizándola para las construcciones, solo para
los viajes interestelar, que es los que estamos tratando de generar ahorita con el átomo. Por lo tanto, no es posible que las podamos hacer, Dawis. Perfecto. Entonces, precisamente quiero encadenar esa pregunta con lo que le voy a decir a Ulises. Si es realmente imposible construir de nuevo las pirámides hoy en día con esa exactitud que se construyeron en ese momento, ¿podríamos considerar que ese es un punto válido para que pensemos que en realidad contaron con ayuda de otras civilizaciones para construirlas? ¿Usted qué diría en ese respecto, Ulises? Yo creo que sí, hay varias teorías. La primera es la misma teoría alienígena, que es la intervención de construcción de estas pirámides por parte de civilizaciones superiores. Y obviamente esas civilizaciones también traían ya también el conocimiento de la simbología y de la ciencia matemática. Y por eso el número 3.1416, el decimal, el número de pi, más otros referentes sobre las medidas que son muy exactas del perímetro de la base, que es 100 veces el número de días del año, la altura de la pirámide, que es una mil millonésima de la distancia de la Tierra al Sol, y otros datos matemáticos. Entonces yo creo que sí, tiene que haber alguna influencia de civilizaciones extraterrestres o superiores alienígenas. Algunas otras teorías hablan también de que aquí en la Tierra existieron civilizaciones de gigantes, seres humanos, pero gigantes, que tal vez por su estatura, por su tamaño, pudieron haber hecho este tipo de obras, pero sin embargo, yo sí estoy convencido de que esto no es una acción del solo ser humano, como nos conocemos hoy como especie, sino que tuvo que haber el apoyo o la llegada o la ayuda de alguna civilización superior. Edison, ¿realmente qué pueden ocultar las pirámides en su interior? Muy bien, las pirámides hay que analizarlas desde todo un contexto. Vamos a mirarla desde el punto del interior. Estamos viendo ese externo, esa estructura matemática como la construyeron. E internamente hay unas cámaras donde prácticamente dejaban después de muerto el faraón o el emperador para que lo utilizara. Pero lo que creemos que hay adentro allí es la ciencia que pudo haber alcanzado los egipcios sobre la muerte, la trascendencia de la realidad de la vida. Y ellos pudieron saber, como lo sabemos hoy en día muchos, e incluso nuestra ciencia, de que el alma corresponde a una vivencia fuera del cuerpo. Y ellos, al saber de que había un proceso de muerte en el cual la vida continuaba, se preparaban para poder dirigirse a donde ellos venían. Y por eso la dirección de las pirámides apuntan directamente a Sirius, porque dentro de los pergaminos de Egipto, Orión y Sirius son las estrellas de donde ellos vienen. Podemos decir que ellos son una descendencia de extraterrestres, que quizás ahorita en la segunda parte me quiero extender en ello, y lo que ellos están haciendo es que al venir a la Tierra, su alma va a volver al origen de ellos, que es Orión. Por eso los canales de ventilación, que ya sabemos que no son canales de ventilación, son construcciones que se dirigen para que el alma, después de abandonar el cuerpo, se dirija hacia esas estrellas. Por lo tanto, entonces, lo que vemos allí dentro de las pirámides y dentro de este gran misterio matemático, arquitectónico, es una ciencia reveladora de vida más allá de la muerte, donde podemos unificar entonces la existencia del alma desde una ciencia correspondiente en ellos, porque efectivamente ellos, a través del libro de los muertos, pudieron identificar que sí existía ese más allá. Por lo tanto, creemos que es esa dimensión, esa puerta dimensional donde el alma del faraón podía llegar nuevamente a su origen, directamente en la constelación de Orión. Muy bien, efectivamente, 8 de la noche, 28 minutos aquí en el Reino Unido. Están ustedes en sintonía de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Recuerden que también estamos en directo a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en la ciudad de Southampton. Vamos a hacer una corta pausa publicitaria. En unos instantes regresamos con más en primera línea. La segunda parte, no se la pierdan, será súper interesante. Trataremos temas muy interesantes. Ya volvemos. Ya tenemos las 8 de la noche con 30 minutos en primera línea a través de KM440 Radio. En este segundo segmento vamos a tratar aspectos relacionados de cómo en sí se construyeron las pirámides, las rampas, las gradas de madera, los trineos de madera,
canales de agua y quién fue Keops, entre otros. Yo tengo una pregunta para Ulises, nuestro historiador. Hablemos un poquito de Keops y los misterios ocultos de la pirámide de Keops. ¿Qué tema se puede sacar de allí, Ulises? Bueno, Keops es el nombre del segundo faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, y Keops fue uno de los faraones que estuvo más preocupado por el desarrollo de, en aquellos tiempos, lo que llaman o que se conoce como la minería, y por eso él se ubicó en este tema basado en algunas minas que existían en esa época muy cerca, minas de cobre y de turquesa, muy cerca del desierto del Sinaí. Y los componentes que existen en las construcciones dejadas durante su periodo de faraón, pues se remiten exactamente a eso, y por eso la pirámide es uno de los referentes de ese tipo de construcción, no solamente por el material que se utilizó desde el cobre y de las minas de diorita y de turqués, y por eso Keops es uno de los faraones que se vuelve importante y que hoy sigue siendo el referente de lo que puede ser el aporte de uno de estos personajes a la cultura, a la historia y a lo que dejó como elementos de análisis, de estudio, Keops. Sin embargo, pues toca mirar también que por qué lo hacía. Era porque tal vez era arrogante, y como era faraón, entonces quería crear una propia tumba única para él, de esas dimensiones un poco colosales. No sabemos todavía, nadie nos puede explicar. Los estudiosos, los curiosos, los historiadores todavía siguen pensando cómo fue que Keops logró tales construcciones y de tales dimensiones tan colosales. Y por eso los mismos historiadores de la antigüedad se sorprenden al observar este tipo de construcciones. Inclusive, un dato muy curioso, los árabes que estuvieron también por estas tierras en alguna época posterior a los egipcios, consideraban a las pirámides no como muy sagradas, sino como algo un poco más de asunto de pináculo, y destruyeron parte de esas pirámides. La parte superior, el vértice superior de la pirámide, fue destruido por ellos, y mucho de ese material fue tomado para construir, entre comillas, algunas mezquitas. Por eso el elemento de el aporte que hace Keops a la construcción de este tipo de pirámides, de este tipo de obras colosales, pues queda un poco desvirtuado cuando llegan otras culturas, otras sociedades, y consideran que simplemente son asuntos que no se pueden creer ni se pueden interpretar de otra forma, sino como algo un poco estrafalario para los musulmanes, algo que, según ellos, no casaba ni se involucraba con su creencia desde el Islam. Bueno, hemos visto en los diferentes películas, en algunos documentales, Edinson, hemos visto cómo se construyeron esas pirámides, ¿no? Hemos visto, sé que hemos hablado ya anteriormente de algunos de los puntos, pero me gustaría incidir en esta parte porque es que es muy interesante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las gradas esas de madera enormes que colocan unas rampas bastante grandes que se colocaban alrededor de la pirámide, luego aquellas gradas de madera, unos trineos impresionantes que eran jalados por miles de personas. Entonces, hablemos un poco sobre eso, sobre cómo en realidad se cree, según los libros de historia, cómo se construyeron esas pirámides. David, vamos a responderlo desde tres puntos. El primer punto es el transporte de las rocas, el transporte de 2.300 bloques de piedra que tenían un peso aproximado de 7 millones de toneladas, ¿cómo fueron transportados? Y vamos a mirar que son transportados de acuerdo a los medios mecánicos de transporte que tenemos nosotros desde que empezamos a estudiar cómo fueron transportados los bloques de piedra. Pero no nos salimos de la propia tecnología. Entonces, aquí hay dos vertientes. Uno, cómo fueron transportados, o dos, si hubo una mano extra diferencial a la humana. Podemos entender cómo fueron transportados, y tú mismo lo has dicho, se cree que fueron a través de gradas de madera que iban construyendo, y a medida que subían la roca generaban otro grado para subir
otra roca que pesaba más de 15 o 40 toneladas, y así subieron 2.300.000 bloques. Esa es una teoría que no nos da, porque el tiempo de subir sobre una roca se nos puede llevar cuántas horas, y recordemos que tenían que transportar 352 rocas todos los días. Por lo tanto, estamos en el error de creer que las gradas de madera, igual que los trineos, fueron los medios para construir las pirámides. Y una teoría muy propia está las rampas incrementadas. A medida que iban subiendo la roca, la rampa se iba incrementando, pero imagínate, solamente nosotros, toda nuestra audiencia, imaginemos los 15.000, 25.000 toneladas tiradas por riendas a través de un ángulo, de una rampa que se va incrementando para llegar hacia la parte de arriba. Y recordemos que arriba colocaban el bloque y cuadraba exactamente con la proporción que ya se traía construida, tanto que ni un cabello cabía en esa unión. Por lo tanto, es muy difícil pensar que las rampas, los gradas de madera y los trineos fueron utilizados para ello. Una teoría adicional es los canales que se inundaban a través del Nilo, entonces el agua permitía en su corriente transportar las rocas, pero si había que esperar que se inundara, ¿en cuánto tiempo tuvo que haber construido? Si la pirámide construyó, según los estudios, en 27 años. Entonces es muy difícil pensar que a través de los medios con que nosotros lo vemos se hayan realizado por una razón, porque matemáticamente, dentro del tiempo y el espacio del movimiento, no cabe que se haya construido en ese tiempo bajo esas técnicas. Pero hay otros dos puntos que ya habíamos estado hablando con Ulises: la existencia de gigantes y la aparición de una tecnología alienígena. Yo me voy por estas dos últimas. Hay libros muy hermosos, muy antiguos, y ya la ciencia sabe que sí existieron y hay restos de gigantes en el mundo. De eso hay un programa que debemos establecer para toda nuestra audiencia y poder entender, por ejemplo, que la Biblia hablaba de los Nefilín, donde aparecieron los gigantes, y de ellos se desprendió Minraín. Minraín en hebreo es Egipto, y muy bien establece la Torá y la Biblia que tenían más de 6 metros de altura, entre ellos Goliat, que fue un descendiente del cual David, y posteriormente, años después, mató al hermano de Goliat, viendo de que sí existían gigantes. Esos gigantes, los dice la misma Biblia, eran Minraín, que son los egipcios. Por lo tanto, podían existir otras culturas, como muy bien lo dicen los pergaminos de las pirámides, que vinieron de Orión, como muy bien lo establece la Biblia, que fueron Nefelín, que vinieron de otra parte de la tierra, y al mezclarse con nosotros tuvieron una cultura. Y por eso hay que entender que dentro de los análisis que se han hecho, es muy difícil creer que llevan menos de 10.000 años de construcción. Por lo tanto, la manera en que se pudieron construir, Dawis, es muy imprecisa decirla con la ciencia que tenemos, pero si nos supeditamos de las matemáticas y de la tecnología actual, necesariamente aquí hay un bloque, un eslabón perdido que únicamente puede encajar a través de otra tecnología. Y esos gigantes necesariamente, según sus escritos, tenían que tener una enseñanza alienígena, porque eran sus dioses. Por lo tanto, estos dioses que vimos y que vemos cómo manejaron a través de una cuadratura matemática unificada con el espacio y con matemáticas espaciales la construcción de las pirámides, necesariamente estamos hablando de cierta cultura que conoce espacialmente la construcción matemática de estos objetos y que así lo pudieron hacer. Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil aceptar que hay gigantes, es muy difícil aceptar que hay alienígenas o una tecnología superior, pero en poco la ciencia va a tener que determinar que ese eslabón perdido es una cadena más. Ulises, quiero preguntarte si realmente se utilizó mano de obra de trabajadores o de esclavos, y si realmente hay estudios que, se sabe o se supone que quiénes fueron las personas que ayudaron a construir estas pirámides. Bueno, hay muchas teorías sobre el particular y algunos dicen que sí se emplearon más o menos unos 100.000 hombres mal contados para construir estas pirámides en el periodo de tiempo entre 20, 25, 27 años, como lo referencian los estudios. Recordemos que en Egipto también habían esclavos y por eso no se puede afirmar exactamente que fuese construida por esta clase social, porque los esclavos estaban más bien al servicio de las clases medias, los escribas, los, entre comillas, matemáticos y científicos de la época y de los faraones. Más bien eran los campesinos, los que se dedicaban a las faenas agrícolas, los pescadores, etcétera,
los que se dedicaron a la construcción de la pirámide, o los que fueron ubicados en la construcción de estas pirámides, pero son simplemente teorías que se manejan porque muchos creen erróneamente que los esclavos trabajaran en este sitio de construcción y la pirámide fue pues diseñada, construida por gente que sabía y que dominaba el conocimiento, arquitectos y de pronto albañiles libres que llegaron al lugar de construcción de todo el antiguo Egipto, y es muy posible que tal vez los esclavos fueran utilizados como mano de obra, pero algunos historiadores creen que eran simplemente otros los que elaboraron o apoyaron la construcción de estas pirámides, como por ejemplo prisioneros de guerra y otras culturas, otros inmigrantes de la época que llegaron allí y que eran trabajadores libres y recibían un salario para o por su trabajo de aportar en la construcción de la pirámide, y por eso se habla más o menos de unas 100.000 personas. Esto es simplemente unas teorías de especulación que reafirman o desmienten, pero que todavía aseguran con precisión quiénes fueron los que aportaron en la construcción de estas pirámides. ¿Fueron todos o fue específicamente una clase? Los campesinos, los pescadores, los esclavos, los prisioneros de guerra, etcétera. Es muy, muy difícil establecer quién o quiénes, entre comillas, o si fueron todos los que aportaron la construcción de estas pirámides. Frente a ello y frente a lo que Ulises aporta, hay que tener en cuenta algo bien importante, porque la humanidad hoy se está partiendo en vertientes para generar hipótesis más reales a los datos que tenemos. Un punto muy difícil de establecer que hayan sido esclavos los que hayan construido las pirámides está en saber cómo utilizaron la energía o la luz o el fotón dentro de las pirámides. Ahora cuando veamos esos misterios de las pirámides vamos a ver su construcción interna y sus cavidades, pero hay habitaciones tan grandes de 30 metros, de 40 metros, y hay espacios donde la construcción tuvo que haberse fabricado con 25 centímetros, de que una persona tuvo que haber hecho dentro de la roca, fabricar el modelo de la roca y cortarla con 25 centímetros de espacio para trabajarlo. Igual las pinturas que hay allí dentro de las bóvedas, son pinturas que tuvieron que haberse realizado en solo oscuridad porque no entraba la luz. Por lo tanto, tendrían que haber utilizado antorchas, pero las antorchas que se ven son de los que roban oro, no de los que lo construyeron. Jamás hubo una antorcha que pudiese ser encendida dentro de la pirámide. Y traigo a colación unos escritos del Tíbet, donde podían decir que las pirámides se construyeron bajo una cultura, una civilización tan tecnológicamente avanzada que podían dividir el fotón o el átomo, y que las estructuras de átomo que permanecían dentro de la pirámide era lo que les permitía dar luminosidad para que ellos la pintaran. Por lo tanto, no estamos hablando de esclavos, no estamos hablando de agricultores y no estamos hablando del comercio informal que tenían en esa época quienes pudieron haberla construido. Estamos hablando de una mano especializada en la construcción que no hacía parte de esa cultura, aún sin desarrollo y sin avance matemático como lo tenía el pueblo egipcio. Bueno, precisamente esa duda que si ha habido esa tecnología específica, esa tecnología para construir estas pirámides, yo me voy a salir un poco del tema, ustedes me lo van a disculpar, Ulises, y me llama mucho la atención el hecho de que hayan unas pirámides en México, las pirámides mayas o aztecas, y que tengamos también pirámides en Egipto. Entonces yo quiero saber, Ulises, si hay algún tipo de similitud entre esas dos tipos. Yo sé que me vas a decir que unas eran tumbas y que las otras eran templos, pero quiero ir más allá y saber si hay algún tipo de similitud que me haga pensar que de pronto esa misma tecnología que se utilizó en Egipto también se utilizó a la hora de construir las pirámides mayas o aztecas. Bueno, según los estudiosos, sí hay alguna similitud entre las pirámides de Egipto y las de México, especialmente la de Teotihuacán. Y es que la de Teotihuacán es la más grande, que también se encuentra en la ciudad de los dioses y es anterior a todas las estructuras mayas por varios siglos, al igual que
la pirámide hermana que imita la forma de las montañas locales y que también contiene varias tumbas que fueron creadas durante las diferentes capas de construcción de este edificio. Esta es la más alta de todas las pirámides que existen en México y se cree que es el sitio de muchas ceremonias que se realizaban por parte de los mayas, de la cultura maya, de ceremonias que tienen que ver con magia y con también el desarrollo de la ciencia. Recordemos el calendario maya, que para la época era de los más avanzados de la astronomía. Y los arqueólogos han encontrado un conjunto de cámaras en forma de trébol en lo profundo de esta pirámide del Sol, Otihuacán, y se creía que eran el lugar de muchos rituales que se hacían hacia el fuego y hacia el agua. Por eso es importantísimo referenciar este tema. Y qué bueno que Davos haya salido un poco del esquema de la pirámide de Keops, porque es que las pirámides de México tienen gran similitud, están alineadas también con las constelaciones de Orión y también se cree que fueron construidas por extraterrestres. Es decir, hay muchos parecidos en este sentido entre las pirámides de México y las de Egipcio, por no hablar de otras pirámides que también están apareciendo recientemente, como las de Crimea y las de la Antártica. Ulises, es que precisamente ya que estamos tocando la parte de las pirámides de México, tuve la oportunidad de conocer la pirámide de Teotihuacán, pero estuve allí y bueno, la vi muy alineada, si se puede decir, con un volcán que se llama Popocatepec. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Pura coincidencia? ¿O en el momento de ser construida las personas o los hombres que se encargaron de su construcción tal vez la orientaron hacia donde está este volcán? Bueno, recordemos que el volcán y todos estos lugares geográficos, y en este caso este volcán, para la cultura maya, esto también era algo que tenía que ver con lo sacro, lo sagrado, los volcanes. Los volcanes no simplemente eran esas montañas puestas ahí por la naturaleza, tienen una simbología para las culturas precolombinas. Y por eso tal vez la orientación de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que están ahí, porque se le evalúa también como la pirámide de la Luna. La misma Teotihuacán es precisamente siguiendo esa orientación y siguiendo la posición geográfica que tiene el volcán. O sea, todo tiene un enlace lógico y un enlace místico y un enlace, en cierta forma, también astronómico. Y recordemos que nuestras culturas de Mesoamérica seguían mucho estos temas. Por eso no descarto la posibilidad de que el volcán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, estén relacionadas en ese sentido. Y por eso, pues simplemente se evalúa como ese proceso de seguir una lógica que para algunos de nosotros hoy en día, pues como que no es lógico entender eso, pero para aquellas culturas cosmogónicas que estaban más en comunicación con el cosmos, con lo externo, más que con lo que estaba a su alrededor, relacionado exactamente con lo externo. Por eso el volcán se evalúa como el hito también sagrado de los mayas, porque es la cosmogonía la que pesa y se construye. Esa pirámide tal vez también se construye siguiendo una orientación cosmogónica. Así es. Bueno, yo quisiera antes de cerrar ya el tema de las pirámides mexicanas, para no salirnos 100% del tema, pero bendito el momento en que lo introducimos porque nos ha permitido darle un poquito más de un punto de vista más acerca de este tema, y es, Edinson, el tema de las dimensiones. Yo sé que hay algún tipo de similitud entre las dimensiones de las pirámides que se han construido en estos dos lugares tan equidistantes. David, yo quiero partir de un hecho. Hoy, en toda nuestra audiencia, debemos de construir el concepto de que las pirámides fueron creadas por humanos con una tecnología al alcance humana. No es posible. Si nosotros analizamos la tecnología de ahora, podemos ver que entre la pirámide de Teotihuacán, que es conocida como la pirámide del Sol,
y la pirámide de Keops tienen una unificación simétrica y matemática. El último rayo del sol que recibe la pirámide en México de Teotihuacán, el último rayo del sol hace que sea el primer rayo para la pirámide de Keops en Egipto, porque el sol las está uniendo con esa trayectoria de luz que es la orientación astrofísica que los constructores planteaban, que somos una descendencia de luz que volvemos a ascender. Y adicionalmente, sobre todo en las preguntas tuyas de las medidas, ambas pirámides están estableciendo que tienen un zócalo, un perímetro de 43.200 veces ese perímetro, que al poderse dividir en la mitad son los 21.600 veces el perímetro total del zócalo, que da con el perímetro pi o medio de la Tierra, para poder establecer que el peso de las pirámides no se caiga. Si ellos no hubiesen establecido el número pi sobre esas 21.600 veces el perímetro del zócalo de cada pirámide, tanto en Egipto como en México, la rotación de la Tierra hace rato las hubiese destruido. Por lo tanto, están hechas bajo la misma matemática espacial. 2, están simétricamente unidas dentro del tiempo y el espacio de la Tierra, porque detrás de la pirámide de Keops, en la parte opuesta de Keops, en la otra parte del planeta Tierra, está justamente sobre la base la pirámide de Teotihuacán. Sabemos que nos unen los rayos del sol, pero también los une esa condición matemática para poder que el peso de la Tierra y su perímetro no sea destruido. Y algo bien interesante, ambas pirámides están alineadas a la constelación de Orión. Y yo vuelvo a insistir en los libros antiguos, y no es que tome referencia solo a la Biblia, hay muchos libros de donde tomar, pero debemos de entender en el Génesis que nos hablan de que hay unos visitantes que vienen de Orión, y son unos visitantes que se mezclan genéticamente con la Tierra, y esos visitantes se dividen por el planeta Tierra y vienen a generar sus propias señales, sus propias construcciones. La primera construcción fue la Torre de Babel, que también tenía la funcionalidad dimensional de generar un espacio a otros planetas. Por lo tanto, estamos viendo aquí una similitud no solamente dentro de las pirámides matemáticamente y dentro de una posición geográfica, David. Estamos viendo el mismo marco constructivo y diametral con que fueron expuestas para ser construidas. Por lo tanto, ya sabemos que todas las pirámides que hay en el mundo, que no son solo las de México y las de Egipto, están bajo un mismo punto geográfico que las une y bajo una misma construcción matemática. Ulises, continuando con el tema de México, esta pirámide de Teotihuacán, que es una de las más importantes, ¿se conocen enigmas en torno a ella? No solamente hablando acerca de las matemáticas, la alineación, los cálculos, la geometría. Bueno, la pirámide como tal es un símbolo a los dioses y fue construida exactamente honor para unificar a los dioses. Y esta pirámide también pues es una estructura que, entre comillas, se cree que es el sitio de esas ceremonias mágicas, y se cree también que tiene cámaras funerarias, y en cada una de ellas sigue contornos a la montaña cercana de el Cerro Gordo, conocida como el Cerro Gordo en México. Y el nombre proviene, por ejemplo, de la pirámide de Teotihuacán, del lenguaje azteca. Y el nombre proviene exactamente de eso, de la ciudad de Teotihuacán. Siglos después de su abandono, la pirámide de la Luna, la segunda más grande, fue dedicada a esa gran diosa Teotihuacán. Y por eso se evalúa como uno de los monumentos también de símbolo de la cultura maya y de la cultura azteca en los años 200 a 450 después de Cristo. Hay varias pirámides superpuestas en esa misma pirámide. Es la diferencia entre las egipcias y las de México, que su construcción y su diseño son bastante diferentes, pero su orientación no difiere. Y sus puntos, como bien lo referenciaba Edison, son exactos. La equidistancia y todo lo que tiene que ver con las cifras o los astros son bastante aproximadas. Simplemente su construcción se difiere, su estilo de construcción es bastante diferente. No hay un referente de cómo también fueron construidas. Están hechas también de piedra. ¿Cómo hicieron para levantarlas? No hay una teoría tampoco que sustente
cómo se levantaron estas pirámides en esa ciudad de no sé cuántas, porque no solamente es Teotihuacán, hay muchas más pirámides, se cuentan unas 6, 7 u 8 más, entre las cuales las de Chichén Itzá, las de Palenque, las de Taín, las de Calamuc, en el mismo México, y todas tienen el mismo o la misma característica, simplemente que están ubicadas en diferentes zonas geográficas del país azteca. Muy bien, definitivamente logré sacarles del tema interesantísimo estos apuntes. Gracias, Dewis. No, pero realmente ha sido interesantísimo estos puntos de las pirámides mexicanas, nos ha venido muy bien al tema realmente porque nos sirve para analizar desde diferentes puntos de vista. Bueno, así terminamos entonces esa segunda parte del programa en la que hemos hablado de cómo se construyeron las pirámides, las rampas que se utilizaron, las gradas de madera, si hubo la existencia de gigantes, tecnología alienígena, ¿no? Todos estos puntos los hemos tocado en esa segunda parte del programa. En unos instantes volvemos ya con la última media hora. Les agradecemos mucho su sintonía. Recuerden, estamos en directo a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en Southampton, y también estamos a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Las 9 de la noche con 1 minuto en KM440 Radio. Entramos a la tercera y última parte de las pirámides de Egipto. Vamos a tratar en esta última parte los misterios encontrados en las pirámides de Keops que superan la ficción, entre otras, como las similitudes que hay con las pirámides de Egipto, la existencia de un trono de hierro hecho con mineral meteorítico y una dirección al origen de los dioses, como la pirámide de Keops, un arma de destrucción contra meteoros que amenazan la Tierra. Yo quiero preguntarle inicialmente a Ulises, ¿los misterios encontrados en las pirámides de Keops podrían superar la ciencia ficción en estos momentos? Yo creo que sí, la superan. Nosotros todavía no asimilamos muchas cosas que nos revelan y que todavía falta por descubrir de las pirámides de Egipto, especialmente la de Keops. Hemos encontrado muchas similitudes. Desde el plano, los antiguos egipcios habían podido, desde la zona de la pirámide, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo solamente, la tierra dividida por zonas por grados. Y Proclo ya había afirmado correctamente que la pirámide de Keops había sido utilizada como un observatorio astronómico antes de ser completada. Y la sorprendente sofisticación de los astrónomos egipcios se ha revelado aún más por el examen de los templos de Karnak y de Luxor, en la explanada de Luxor, y por el estudio de textos antiguos, y ahí me hago al lado de Edison, porque es que tenemos que revisar mucho, no solamente los textos que hay en la Biblia, en el Corán y en otros escritos religiosos, sino también muchos textos antiguos que hacen referencia a este tipo de descubrimientos y de sorpresas que nos dan este tipo de descubrimientos. Un arqueólogo, historiador antiguo, el italiano Silvio Spicci, le dedicó prácticamente toda su vida a el estudio de las medidas antiguas y dedujo, entre otras sorpresas, que los antiguos egipcios habían determinado la forma de la tierra, de la que sabían que era un verdadero círculo. Los egipcios ya sabían que la tierra era redonda. Su tamaño, redescubierto solo en el siglo XVIII de nuestra era, sí, con el tema de la teoría de Galileo, sí, teoría de Copérnico, etcétera, etcétera. Pero ya los egipcios ya habían definido la circunferencia de la Tierra, la distancia geográfica del Ecuador a los polos y el hecho mismo de que la Tierra sea aplanada en los polos, los grados de la latitud y la longitud hasta la distancia de unas pocas decenas de metros y el hecho de que eran más cortas en la zona del Ecuador y más largas en los polos. Todo eso ya lo tenían como dimensiones exactas en el antiguo Egipto, como una de las sorpresas que les quería dar en esta charla. Seguimos con este tema interesantísimo, las pirámides de Egipto y todo lo que concierne a ellas, ¿no? Hay mucho que decir. Y para rematar un poco este tema de las pirámides de Keops, Edinson,
Hemos visto que se han encontrado recientemente nuevas cámaras, ¿no? Una cámara específica que está bastante aislada de las demás y se utilizó técnicas impresionantes basadas en rayos y todo este tipo de historias para poder ubicarla. Cuéntanos un poco acerca de esos misterios que hay dentro de esa pirámide de Keops y en especial de esta que llama tanto la atención y que es tal vez la más reciente de las cámaras de la cual se tiene constancia. Claro que sí, Ulises, volvemos de nuevo a esa plataforma tan interesante y tan genial que podemos tener a mano como la tecnología. Y algo que nos ha interesado bastante es que estamos utilizando la tecnología para temas que quizás creíamos olvidado, como tomar las pirámides de Egipto y aplicarle una tecnología. No obstante, miremos que esta tecnología nos ha permitido saber que Keops, que es la pirámide más grande, es la construcción sobre la tierra más antigua que tenemos, no tenía las dos cámaras que necesariamente se creían tener, la cámara del rey, de la reina y la cámara del rey, en la cual el rey nunca fue encontrado. Ahora, a través de una tecnología que son imágenes basadas en rayos cósmicos que permiten atravesar las rocas y mirar qué hay dentro, se ha encontrado que hay una cámara del tamaño de un avión y no se sabe qué hay adentro, y se cree que allí sí esté la momia del rey Keops. Todas esas condiciones de no llegar a saber cómo poder entrar a una cámara secreta que no había sido posible ver sino a través de rayos ultra que permiten en esos rayos cósmicos ver lo que hay dentro de la pirámide, permite establecer que hay una cámara de la cual no se puede entrar y que es herméticamente cerrada. ¿Cómo se va a construir una cámara cerrada allí? Ese es el primer secreto, el primer misterio que no ha podido dilucidar la ciencia, porque sería como simplemente haber colocado la pirámide encima de su base, donde había una bóveda hermética en la cual no se puede entrar. Es muy interesante llegar a establecer qué tiene esa bóveda en estos momentos, y es un trabajo que está haciendo a nivel de ciencia. Y si vemos todo lo que ha generado Dawes, esta particularidad de misterios de las pirámides, hay algo supremamente interesante con la pirámide de Keops. Su construcción original permitía establecer que su cubierta, su punta en la parte superior estaba elevada y cubierta de oro. Se cree que el espesor era tan grande, su peso era tan grande que podía tener más de 10 metros de longitud alrededor en oro macizo, o sea que la punta de Keops era de oro y estaba totalmente recubierta la pirámide como si fuera, digamos, una losa o una pared lisa. Con el tiempo se robaron el oro y se robaron todo lo que había y se robaron este material para hacer construcciones, pero la pirámide era totalmente lisa en oro. Y un dato bien interesante, a pesar de que ellos se denotaban que no conocían la rueda, se dice, según investigaciones y según los manuales que se han encontrado en estas bóvedas, de que no solamente estaba cubierta de oro su punta, sino que además tenía una esfera o una circunferencia de más de 2 metros de oro, donde el sol le daba directamente en el día, haciendo que se girara el sol directamente a ese círculo. Es otra posición matemática. Pero adicionalmente, Sirius, que es la estrella más grande dentro de nuestra galaxia, giraba alrededor exactamente esta circunferencia de oro. Entonces, cuando establecemos de que se manejaba el oro en esa cantidad, de que sus construcciones eran en oro y que seguían un mecanismo astrológico, estamos entablando entonces de que los secretos de las pirámides rayan con cualquier tecnología actual. Por eso es necesario entablar y volver siempre a esas partes de los secretos de las pirámides, donde hemos podido establecer, sobre todo ahora que podemos descubrir que hay una cavidad del tamaño de un avión, donde hay allí un trono de hierro. Lo interesante es que ese trono de hierro está compuesto o está adjunto con un material que es meteorítico, o sea, es un material que no es de la Tierra, es un material del espacio. ¿Cómo ellos, que eran agricultores, podían modificar la forma, podían articular una nueva estructura de un material, de un compuesto que químicamente nosotros no conocemos, en la cual pudiesen hacer un trono para poder que la momia de Faraón descansara allí?
Entonces, dentro de la pirámide hay materiales fuera de nuestra Tierra que han sido adjudicados y con los cuales se han construido. Dígame, la NASA, que es nuestro organismo científico posmoderno, ¿qué ha fabricado? ¿Qué material tiene construido por material fuera de la Tierra? Sin embargo, en Egipto, Tutankamón se vio que tenía una daga que era de un material extraterrestre, que un material que no era de este plano Tierra. Por lo tanto, descubrir estos misterios, que hay una bóveda hermética, donde hay un trono de hierro alineado con materiales fuera de la Tierra y que pudieron ser manipulados en una época donde era la época del cobre, que no se tenía hierro y no se tenía herramienta para poder cortar estas pirámides, y en las cuales se manejaba el oro en esa proporción, que hubiese una circunferencia de 2 metros y hubiese en la punta de la pirámide 10 metros de una cobertura maciza en oro. Nos venimos a establecer que hay una tecnología, hay un avance en los materiales y hay una construcción mucho más alejada de la realidad de lo que hemos pensado de lo que son las pirámides y su misterio. Ulises, ¿cómo fue el final históricamente del periodo de la construcción de las pirámides? ¿Hay algún documento o documentos o se sabe algo sobre esta parte, digamos, ya del proceso final de la construcción de estas obras de arte? No existe ningún documento que yo sepa, y en mi recorrido, como de pronto ustedes lo perciben, de ratón de biblioteca, no pude encontrar ningún dato que me brindara ese tipo, porque sí me surgió la pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Se terminó la pirámide, pero ¿y qué viene después? ¿Cómo terminó? ¿Y quién la terminó? ¿Y la inauguraron? ¿Qué hicieron? ¿Alguna ceremonia pues para celebrar que por fin terminaron este monumento? No existe ningún dato o referente sobre ese particular, pero sí me encontré con una teoría que también me parece que se ajusta a lo que estamos hablando. La pirámide considerada como una cápsula del tiempo. Y en esto me voy a referir un poco al matemático francés Hermé François Jonnart, que fue uno de los sabios que llevó el emperador Napoleón cuando éste fue a Egipto en 1798. Y concluyó que después de una muy exhaustiva y cuidadosa investigación, también se puede evaluar esto como un perfecto hito que puede ser considerado como una cápsula del tiempo, en donde se guardan secretos de vidas anteriores y posteriores, y según este científico, este historiador matemático, se considera que, por ejemplo, cuando él llegó a la parte superior de la gran galería de la pirámide, midió la longitud del pasaje que conducía a la cámara del rey, calculada según la pulgada piramidal, correspondía exactamente al periodo del 4 de agosto de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Fechas claves: la duración de la Primera Guerra Mundial. Acicateado por su estupendo descubrimiento, este señor procedió a denominar la Cámara del Rey como la Cámara de la Tumba Abierta o la Cámara del Tiempo o Cápsula del Tiempo, y a definir otras fechas que se pueden considerar como proféticas, y uno de los discípulos de este señor ya había identificado en 1882 también como el año del segundo advenimiento, de la segunda llegada de Jesucristo. Para que tuviera mayores probabilidades de verificación, utilizó la longitud de la Cámara del Rey para simbolizar los años entre 1936 y el 20 de agosto de 1953, por lo que hasta ahora se sabe. Pero pues nada importante ocurrió. Pero sin embargo, en la tribulación final se calcula que los días del advenimiento podrían ser entre el año 2001 y 3/4, y terminarían en el 2045 y medio, según las proyecciones de estos matemáticos que se entraron y descubrieron y en cierta forma plantearon otra tesis, que es esa pirámide de Keops como una cápsula del tiempo. Bueno, también la pirámide de Keops encierra otro gran misterio, y es que se habla de que se utilizaron meteoritos de hierro para construir para ciertos objetos que hay dentro de dicha pirámide.
objetos que en principio pues eran especiales porque siempre los egipcios ya conocían desde antes, tenían conocimiento de ese tipo de meteoritos de hierro. Así que quisiera preguntarle a Edinson sobre esto, sobre la existencia de esos objetos hechos con meteoritos dentro de la pirámide de Keops. Mira, Awis, y a toda la audiencia, vuelvo a retomar el prefacio con que nos saludamos al inicio del programa. Estos son los espacios que nos obligan a ampliar la mente y a deconstruir los conceptos con que hemos conocido miopemente la ciencia. Tu pregunta se centra en la utilización de materiales y elementos que sean no de origen terrestre, y era algo cotidiano dentro de la cultura egipcia. Yo doy mi opinión para poder saber por qué los utilizaban. Y mi opinión tiene bases de muchos libros, absolutamente de muchas lecturas. Mi trabajo es investigar. Y cuando nosotros cogemos y volvemos a los libros antiguos y retomamos alguna referencia, por ejemplo, como en el Génesis, vemos que hay ciudades de 5.000, 10.000, 15.000 años de progreso. Babilonia tuvo 5.000 años de progreso. 10.000 años después de que fue construida empezó a decaer. ¿Y qué estamos viendo allí? Que no son los 4.500 años que la gente cree popularmente que es la duración del pueblo antiguo. Establezcamos una cultura egipcia que vienen de descendientes de Orión, como lo establece su cultura, que tiene contactos con dioses voladores, como lo dicen también los mayas, y que tienen un conocimiento astrofísico, que conocen que la Tierra es redonda, que existe unos puntos que astronómicamente se pueden unir. ¿Cómo no vamos a hablar de que hay una cultura cientos y cientos de años? Esas culturas Dawis, y parte de mi punto de investigación, son la decadencia del pueblo de Enoch, que posteriormente venimos a conocer como la Atlántida. Cuando la Atlántida se sumerge, al ellos conocer el poder del átomo y llegar a una guerra tecnológica y como la que nos va a suceder a nosotros, el mundo cambia. Y las culturas que quedan son humanos sin conocimiento. Recordemos que los egipcios eran iletrados en matemáticas y en la letra, en la escritura, como para manejar estas astronomías, estos números astronómicos en la construcción. Por lo tanto, Dawis, estamos hablando de otras culturas, necesariamente con conocimiento en la astronomía y necesariamente que han tenido contactos con otros puntos del espacio para tener materiales con los cuales era normal traerlos a la Tierra o conocerlos y manipularlos. No hay una razón por la cual exista una daga o sobre una roca, sobre rocas preciosas que no se tiene un material de ellos aquí en la Tierra. Ahí existía una tecnología para cortarlos cuando no había siquiera la tecnología de la punta de diamante, que es lo más fino para nosotros cortarlas. Por lo tanto, la utilización de los materiales fuera del planeta Tierra, en una cultura que nos ha mostrado que tenían contacto con dioses de otras partes y que tenían matemáticas fuera del espacio para conocer cómo se manejaba todo a través de la circunferencia del pi, nos están estableciendo que no son terrícolas. Y por lo tanto nosotros tenemos que abrir la mente a saber de que no tenemos 4.500 años de historia, que tenemos ciudades de 10.000, 15.000, 20.000 años de progreso. Solo imaginemos nuestra pobre posmodernidad, que en realidad no es ni post ni moderna, donde llevamos 20 años de una era tecnológica, todo lo que hemos alcanzado. En 20 años, hace 2.000 años Jesús estuvo sobre la tierra, en 2020 años apenas hemos descubierto qué pasó con otras civilizaciones. Imaginemos civilizaciones de 10.000 o 15.000 años de progreso espacial. Por lo tanto, era normal que tuviesen elementos fuera de la Tierra y que tuviesen contactos con materiales fuera de la Tierra, como también lo particularizaron los mayas, donde se veían que tenían carros voladores para poder llegar al Sol. Es muy fuerte si no abrimos la mente, pero la tecnología nos está llevando a direccionarnos a que hay un eslabón perdido y a que hay una tecnología de mucho avance sobre la Tierra que apenas estamos redescubriendo. Por lo tanto, Dawis, podemos finalizar diciendo que las pirámides son solamente un síntoma estructural de una cultura astronómica, aeroespacial, que vivió acá como muchas otras, como en la época de Enoch, que eran los Nefilim, como en la época antes del diluvio, que existían voladores con los cuales se hacían reuniones fuera del espacio,
como todas esas tecnologías que hemos venido siempre trayendo a este programa y que nosotros no lo hemos aceptado por una razón, porque seguimos la miopía de una ciencia que aún no ha divulgado en la tecnología que sí hay otras esferas de existencia. Edison, ¿será que tengo una pregunta de pronto que no sé, siempre me ha martillado, como se dice, en la cabeza, y es ¿por qué México y por qué Egipto? ¿Qué coincidió para que ambas culturas se dieran, digamos, la construcción de estas pirámides tan importantes para la historia? Muy bien, vamos a tener en cuenta algo importante y nos vamos a referenciar en lo único que yo tengo como sujeto de herramienta, que es el conocimiento de los libros. Cuando nosotros vemos muchos libros antiguos, y vamos a volver a retomar el Génesis por la particularidad que hemos tomado de él, hablan de que una raza de Orión, como muy bien lo establecen los egipcios y también los mayas, llegaron a la tierra, y que ellos se dividieron en diferentes razas. Estuvo Minraín, que en hebreo son los egipcios, y hubo otras culturas que después de que hubo el diluvio, llega Can, que es el hijo de Noé, y él tiene la genética de los cananeos. Los cananeos son esa genética que viene de Orión. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es que ellos se dividieron por toda la tierra ocupando sus propios espacios, pero que no son oriundos de acá de la tierra. Por lo tanto, lo que podemos establecer, Sandra, es que nosotros estamos articulados con otras culturas que genéticamente no pueden tener el mismo orden, y por eso unos nacían gigantes, otros nacían con otras facultades especiales y se dividieron como culturas de razas. Como eran llegados de otro planeta, ya tenían conocimiento y tenían el conocimiento básico que se requiere para toda cultura: la medición a través de las matemáticas, la política a través de la sociedad y el conocimiento de las leyes físicas a través de la filosofía. Como son las estructuras básicas con las cuales todo pensamiento se desarrolla, ellos vinieron a desarrollar ese plasma natural, pero necesariamente son culturas, en lo que es tu pregunta, que se han dividido especialmente en la Tierra después de que hemos sido visitados, según muchas referencias, y que la ciencia en esto nos va a tener que dar cierto punto de razón de que la genética humana fue alterada desde los comienzos de esta última raza, porque son muchas historias que la humanidad ha tenido. Voy a ir con una pregunta directamente para los dos pensadores de la mesa, porque evidentemente hemos hablado aquí sobre diferentes puntos, hemos hablado especialmente sobre esa participación de tecnología alienígena en el proceso de la construcción de las pirámides. Pero ¿por qué si hubo esas civilizaciones que no tuvieron reparo en ese momento en juntarse con nuestros antepasados e incluso ayudarles a realizar estas construcciones prácticamente perfectas? Porque hoy en día esos seres no están presentes en nuestra sociedad, y si lo están, ¿por qué no lo podemos saber? ¿Por qué no podemos saber lo que ellos están haciendo? Quiero preguntárselo primero a Ulises, que yo sé que es un entusiasta de estos temas, y luego voy con Edison la misma pregunta. Así que empezamos contigo, Ulises. Bueno, pregunta interesante. ¿Por qué estos seres superiores no están con nosotros? O tal vez sí están, por ahí están camuflados, no sabemos. Lo que puedo decir es que nosotros todavía como humanidad estamos muy, pero muy, muy atrasados con relación a lo que se ha dado miles, siglos, miles de años atrás. En 20 siglos después de Jesucristo no hemos avanzado mucho, y el referente está en las mismas construcciones. Pirámides de Keops, las pirámides de México, tienen orientaciones y medidas que son unos completos y avanzadísimos tratados de geometría, astronomía, astrología, geodesia, y todo ese simbolismo engloba una trayectoria que la humanidad todavía no ha descubierto y que sigue buscando en sus orígenes y en su evolución. Pero el problema nuestro somos nosotros mismos como humanidad, porque no nos interesa y no estamos en la tarea de evolucionar. Y por eso estas pirámides expresan el símbolo de la totalidad de obras creadas por seres superiores, por imágenes del universo, de la manifestación de materias superiores surgiendo de la expresión del uno, constituyendo otros manifestados en el universo
y en el hombre, en la humanidad como la conocemos hoy. Pero al mismo tiempo envuelve un eje central invisible que va exactamente, como ustedes lo pueden observar desde la pirámide, como se configura su punta, su cúspide, hasta el centro de la base. Ahí se encierra todo el conocimiento de un espíritu encarnado en materia, que es el que mantiene la forma y el sentido mismo de la existencia de esas civilizaciones superiores, que hoy nosotros como tal intentamos descubrir, intentamos descifrar, pero es tal nuestro escaso nivel de comprensión y nuestra escasa curiosidad, porque como bien lo dice Edison, esto es para meterse entre los libros, entre los archivos, entre muchas cosas, para poder medio entender y tratar de interpretar lo que está pasando en este mundo y lo que está pasando exactamente ahora, en este pequeño descubrimiento que estamos haciendo de una gran o grandes avances científicos previos a nuestra civilización. Perfecto, Ulises. Edison, entonces la misma pregunta para ti. Claro, Dawis, es un ciclo repetitivo, el reloj da las mismas horas y no sale de allí. Nosotros como terrícolas, y no ha sido esta ni será esta la única civilización que tenga contacto con dioses o seres de otros planetas. Nosotros vivimos por eones. La pregunta es ¿por qué no están entre nosotros? Porque el planeta Tierra se acerca cada eones de años a otros planetas que padecen de algo que se llama el calentamiento. Alinearnos con el Sol central, los planetas, las seres de otros planetas empiezan a viajar acá. Por eso en Egipto existieron las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que fue cuando se secó toda la tierra y muere la cultura egipcia y ellos regresan al cielo. Nosotros estamos nuevamente particularizando un encuentro, una dimensionalidad con otros aspectos del planeta Tierra y otras relaciones con otras tecnologías mucho más avanzadas, y al encontrarnos con ellos vamos a encontrar nuevamente esa tecnología, esas matemáticas y esa cúspide de desarrollo, hasta que nos alejamos de esa vertiente y nuevamente el hombre vuelve a encontrarse en eones de años. Ha sido un ciclo repetitivo y por lo tanto los egipcios fueron ese encuentro con otros dioses que dejaron conocimiento y que nosotros estamos ahorita asimilando para entender más el universo y viajar hacia él. Perfecto, Edison, pues queda clarísimo. Entonces hemos terminado de esta manera una vez más nuestro programa En Primera Línea. Cada martes estamos aquí entregando a ustedes un tema de opinión, un tema interesante cada semana, y la próxima precisamente estaremos ya en prácticamente previos a la Semana Santa, y por eso hemos preparado un par de temas muy interesantes, Edison, con los cuales queremos hacer esta introducción a lo que va a ser la Semana Santa. Claro que sí, se nos viene la Semana Santa. ¿Cómo no tomar un tema tan importante con un personaje histórico que ya lo hemos traído a colación en varios programas, como Jesús? Vamos a hacer 2 programas seguidos. Para el próximo 29 de marzo estamos invitando a toda nuestra audiencia a que escuchemos el programa sobre la Sábana Santa de Turín. ¿Cuáles son esos secretos y genéticamente qué hemos encontrado sobre la sangre de Cristo? Y posteriormente, para el 5 de abril, vamos con un excelente tema de ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Excelentes temas que vamos a tener en las próximas 2 semanas para ustedes que les interesa todos estos temas de misterio, todos estos temas de historia, con la ayuda de Ulises Maldonado, que es historiador y periodista, Edison Montoya, investigador, y Sandra Rincón, periodista desde Santiago de Chile. Vamos a intentar darles a ustedes una visión sobre estos temas tan interesantes y que siempre van a venir a través de nuestra radio, KM 440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Yo soy Dawis Buitrago, los espero el próximo martes. Que tengan ustedes una feliz semana.